únicamente en lo que vivimos y sufrimos y nos lastimamos y nos confundimos porque no tenemos conocimiento de Dios. Cuando uno empieza a conocer al Señor, uno empieza a descansar en la soberanía total de Dios, de que Dios tiene el control absoluto y total de todas las cosas. Y que uno sabe que está bajo el propósito de Dios y que no hay nada que yo pueda hacer para que eso cambie, sino poder entender que Dios va a seguir su curso, nos guste o no nos guste. Decía el pastor Núñez: la obediencia que no duele es una obediencia, no es una obediencia, sino un conformismo. La obediencia a Dios es imposible que no duela. Es imposible que la obediencia a Dios no nos moleste. ¿Sabe que el otro día, mientras hablaba con unas personas y me hablaban de su religiosidad y de su manera de conocer a Dios? Y sabe, mi hermano, que la obediencia parcial es una desobediencia total. La desobediencia parcial es una desobediencia total. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay muchas personas que dicen: bueno, yo no soy perfecto, yo sé que Dios existe, yo respeto a Dios, pero no voy a la iglesia, pero no oro, pero no leo la palabra, pero engaño a mi esposa, pero de vez en cuando me quedo con lo que no es mío, pero doy ofrendas, pero he ayudado a alguna, dame un poquito más de retorno y mejorame el micrófono, pero ayudo de vez en cuando a alguien. ¿Me entiende que la obediencia parcial es desobediencia para Dios total? Porque Dios dice en su palabra que Dios no acepta a los tibios. ¿Me entiende? No acepta a los tibios. En una oportunidad Dios manda al rey Saúl a destruir a los amalecitas, y cuando va a la batalla le dice el profeta Samuel que destruya absolutamente todo. Y cuando el profeta Samuel llega al lugar donde estaba el rey Saúl y le dice: has destruido todo lo que Dios dijo que destruyeras, y él dice: bueno, pero casi todo. He guardado la vida del rey y he guardado algunos animales porque eran buenos. Y el profeta le dijo: ¿qué te dijo Dios? ¿Que destruyeras qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo. Entonces, fíjate la importancia que tiene conocer la palabra de Dios. Porque el diablo quiere que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la palabra de Dios, voy a vivir un cristianismo parcial. Voy a vivir un cristianismo más o menos. Pero ese cristianismo más o menos no va a ser la manera correcta en que Dios quiere que yo viva. Por eso yo no puedo vivir alejado de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios no como una enseñanza histórica, sino como
una enseñanza que Dios nos está dando para que nosotros imitemos y aprendamos de lo que el Señor dejó escrito. Y la última vez que estudiamos el libro de los Hechos, dame un poquito más de retorno. La última vez que estudiamos el libro de los Hechos fue en el capítulo número 5, que estuvimos leyendo la historia de Ananías y Zafira. Ustedes recordarán que Dios levanta su iglesia en el centro del judaísmo. Dios no levantó una iglesia en otra nación, en otro pueblo, sino directamente en el nido de avispas, en el nido de serpientes. Ahí mismo el Señor empieza a levantar la iglesia poderosa de Él. Y pudimos ver en los primeros capítulos que cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice que se convirtieron 3,000 personas y que después se convirtieron 5,000 personas, algo extraordinario estaba sucediendo. Dios quería mostrar su notoriedad de que Dios estaba en el asunto, y en ese momento que empieza a suceder eso, dice que metieron en la cárcel a algunos de los apóstoles y los indagaron y los apretaron para que no predicaran más en el nombre de Jesús, después de haber visto la curación del paralítico. Pero ellos le dijeron: es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Mira el enfoque de la iglesia. El enfoque que la iglesia tenía era que ellos entendían la importancia de obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me entiende? Usted no tiene que obedecer al pastor, usted no tiene que obedecer al líder, usted no tiene que obedecer a la iglesia, usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer lo que dice su palabra, usted tiene que obedecer las doctrinas de los apóstoles. La iglesia no tiene que ser una iglesia basada en el modernismo en el cual vivimos y en las cosas que hoy en día pueden traer personas, sino que nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que el poder del evangelio salva vidas. No las doctrinas de los hombres, no los estilos de los hombres, no los eventos, no los congresos, sino la palabra de Dios predicada. Eso es lo más importante, la palabra de Dios predicada. Y pudimos ver cómo el Señor empieza a establecer su iglesia y cómo el Señor les empieza a enseñar a la iglesia que tenía que ser una iglesia que pudiera entender, hermano, no se puede ser cristiano sin obediencia, porque Dios no lo acepta. Es simple. Dios no acepta la desobediencia. O eres obediente o eres desobediente. Y muchas veces puede parecer que, bueno, que Dios no me dice nada, pero hasta un momento donde de repente Dios determina hacer algo. Y sabe que lo vimos en Ananías y Zafira, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Como habíamos hablado la vez anterior, que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y pudimos ver cómo Ananías y Zafira murieron instantáneamente. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dios no va a permitir que la iglesia se corrompa. Dios no va a permitir que un cristiano siga una filosofía o un pensamiento o una creencia propia mía y el Señor no hacer absolutamente nada. Estamos equivocados. Dios no es de esa manera. Dios es el que dice en su palabra que Él sustenta a la iglesia, que Él alimenta a la iglesia. Entonces Dios no nos va a permitir, como sucedió aquí en Ananías y Zafira, como ellos murieron porque jugaron con las cosas de Dios.
hermano, no es jugar con los hombres, es jugar con las cosas de Dios. Y quizás en este tiempo estuvieron sucediendo cosas en tu vida, como que de repente recibiste tirones de oreja. El otro día hablaba con un hombre que se congrega en otra iglesia, y escuche bien, y dice que él estaba en su trabajo, trabajando, y que de repente le faltó el aire. De repente él se sintió que no tenía aire y se sintió desmayar, y en ese momento dice que él empieza a sentir que estaba muriendo. Él estaba apartado hacía más de 5 años del camino del Señor, porque él no estaba de acuerdo con las ciertas doctrinas dentro de la iglesia. Él era muy mezquino y él pretendía que él no iba a sostener ni alimentar a ninguna iglesia y a ningún pastor. Y en ese momento que él se sintió morir, en ese momento sintió la voz de Dios que le habló y le dijo: Dios, te voy a llevar a mi presencia. Y él le dijo: no, Dios, por favor, dame una nueva oportunidad. Y dijo: ¿para qué? Para vivir como tú quieres. ¿Y sabe qué está haciendo hoy, hermano? Congregándose y sirviendo a Dios. Wow. A veces Dios nos tiene que poner en una prensa y de cierta manera mostrarnos que con Dios no se juega. Y quizás si en este tiempo, se lo digo porque estuve orando por la iglesia y Dios me mostraba que muchos a veces atravesamos por situaciones y decimos: wow, yo zafé de esta. No zafaste. Dios te está dando una advertencia. Si no la entiendes por las buenas, quizás se terminen las advertencias. ¿Me entiende, hermano? Y eso es importante de predicar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar para jugar. Es un lugar para que nosotros podamos exaltar y glorificar el nombre de Jesús. ¿Está acá conmigo? ¿Sabe que yo le decía a mi esposa estos días, le oraba y yo le decía que había estado orando y que siempre le digo, todos los años la iglesia sufre una poda espiritual que Dios hace, siempre, todos los años. Y ¿sabe qué, mi hermano? Siempre la poda viene para aquellos que no están firmes en las cosas del Señor. La poda viene para aquellos que, hermano, están jugando al evangelio. Dios no juega con su palabra. Dios no juega. Dios no es un juego. Esto no es un entretenimiento. Esto no es un lugar para venir a pasar el tiempo. Esto es un lugar para venir a ser doctrinado, aprender, crecer, madurar en la obra del Señor y hacer la voluntad de Dios. No estamos para otra cosa. No estamos aquí por nuestros propios intereses, estamos aquí por los intereses de Dios. El evangelio se trata de que Dios sea glorificado, no tu nombre, no tu vida. Imagínate, mi hermano, que un coronel del ejército de repente hace una convocatoria de personas para alistarla al ejército, y cuando vienen esas personas a alistarse al ejército y le dice el coronel: buenísimo, ustedes van a vivir aquí en este regimiento y ustedes van a tener pileta y van a estar cómodos y van a estar confortables y todo les va a ir bien y yo los voy a cuidar y yo los voy a proteger. No, mi hermano. Eso sería una mentira más grande que una casa. Cuando tú te alistas al ejército, lo primero que te dicen es: tú tienes que dar la vida por lo que estás haciendo. Tú hoy puedes estar bien, pero mañana seguramente tengas que entrar en el campo de batalla, y quizás si vas a una guerra, muy probablemente pueda ser que no regreses y mueras en la batalla. De eso se trata el evangelio, mi hermano. No se trata el evangelio de que el Señor nos convoca. ¿Para qué? Para que nosotros seamos corderitos cuidados por el Señor y que nada, absolutamente nada nos pase. No, mi hermano, estamos entrando en un tiempo de batalla espiritual. Estamos aquí para que el Señor, su nombre, sea exaltado, no el nuestro. Yo no puedo estar en pleno batalla y decirle: mire, no me disparen a mí porque yo no tengo nada que ver. Yo no estoy peleando por esta guerra no es mía.
yo me quiero ir a casa. No, mi hermano, ¿me entiende? En una batalla quizás muchos pierdan la vida. Y de esto se trata el Evangelio. Que Dios entiende esta situación. Y por eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Podemos ver cómo la iglesia que el Señor establece en el centro del judaísmo, y el Señor empieza a manifestar su grandeza y su poder, pero también se levanta la oposición. Siempre que hay bendición, hay oposición. Si no hay oposición en tu vida, entonces, mi hermano, seguramente tú no estás viviendo alineado con la voluntad de Dios. Seguramente tú no tienes nada que ver con el Señor. Y mientras pudimos ver cómo en el libro de los Hechos, cómo esta iglesia empezó a crecer y empezaron a ocurrir cosas extraordinarias, también el enemigo empezó a levantar oposición sobre la iglesia. Si usted puede ver a lo largo de la historia, el hombre más bendecido sobre la tierra fue Jesucristo, pero también fue el hombre más perseguido de todos. ¿Me entiende? Nunca la bendición viene sin oposición, nunca, jamás. Porque nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a estar en contra del mundo. Si tú haces lo que el mundo quiere, vas a tener en contra a Dios. ¿Hola? Nunca te va a suceder que en la vida no vas a tener oposición. Si hablas, vas a tener oposición. Si te callas, Dios te va a demandar por callarte. Usted sabe, hermano, que delante de Dios, alguien que calla frente al pecado de un hermano es tan culpable como el pecador. Si tú ves a tu hermano cometiendo un pecado delante de Dios y tú lo sabes y tú lo callas, tú eres tan culpable como el pecador. ¿Por qué? ¿Por qué me callo? Porque no quiero confrontar, porque no quiero hablar la verdad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted no está comprometido con Dios, usted está comprometido con su imagen y con estar bien usted. ¿Me entiende? Lo que pasa es que si le digo algo, puede ser que se ofenda. Que se ofenda. Amén. Mi problema no es la gente, mi problema es estar bien con Dios. No es estar bien con las personas. Con las personas seguramente muchas veces no vas a estar bien. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted no le tiene que rendir cuenta a las personas, usted le tiene que rendir cuenta a Dios. Y así que pudimos ver cómo la iglesia empezó a predicar la palabra. Dice que en el capítulo 4, versículo 31, y dice: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Esto es después de la oposición, después de que habían sido presos. Fueron y le contaron, y la iglesia unánime empezó a orar. No se amedrentaron frente al problema, sino que oraron a Dios. Y Dios, que es un Dios soberano, ahora muchas veces vamos a vivir y no vamos a comprender la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Pero no se trata de que yo tengo que entender por qué Dios hace lo que hace, sino se trata de entender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Si no, Dios te lo va a demostrar. Amén. Porque los que quieran salvar su vida, dice la palabra, que la perderán. Por más que tú intentes salvar tu vida, Dios te va a mostrar que Él tiene el control sobre tu vida. Y si Dios quiere que la pierdas, la perderás. Pero si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, Dios te va a mostrar
que Él puede sostener, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Wow. El justo vive porque cree en Dios. Amén. Y vamos a estar vivos mientras el Señor quiera hacer su obra en nosotros, hasta que el Señor termine el plan que Él estableció para cada uno de nosotros. Y tú no vas a terminar la carrera antes, porque Dios tiene una misión que tú tienes que llevar a cabo. Pero si tú estás caminando en otra dirección, entonces mira, hermano, los tiempos que vienen no son los tiempos que vivimos hace 20 años atrás. Los tiempos son tiempos violentos, son tiempos de decisión, son tiempos de manifestación, son tiempos de conocer a Dios. Les contaba el día martes que cuando el domingo estuve predicando en una iglesia, estaba hablando sobre confiar en Dios soberano y descansar en su soberanía, pase lo que nos pase. Y ¿sabe qué, mi hermano? La gente podía notar el temor en sus ojos, porque ellos querían que les predicara un mensaje en el cual ellos se convencieran de que no les iba a pasar nada, de que todo iba a estar bien, de que Dios no iba a permitir que nada les sucediera. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso es un mensaje erróneo. Cuando tú conoces la Biblia y tú estudias y lees la palabra de Dios, te das cuenta que no es así. Te das cuenta que para llevar adelante el nombre de Cristo siempre vas a tener oposición. El diablo nunca va a estar de acuerdo de que tú prediques el evangelio. Y mira lo que sucede en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 18. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban todos? Unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más grande número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la sexta de los saduceos, se llenaron de celos, y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Ahora mira el contexto, mira lo que está sucediendo en este lugar, mira lo que le empieza a pasar al cristiano, mira lo que pasa, hermano. Esto sigue pasando, esto no cambia, esto sigue siendo igual, aunque el escenario de la batalla sea distinto. El diablo siempre el diablo va a querer ponerte en prisión. O prisión física, o prisión mental, o prisión espiritual. Pero siempre el diablo va a querer que tú estés prisionero. ¿Por qué? Porque mientras tú estés prisionero, tú no vas a poder hacer la obra de Dios. Hay muchos cristianos que prefieren estar prisioneros, porque si soy prisionero no tengo que correr ningún riesgo. Pero fíjate que fue tal el impacto que la iglesia en ese momento empezó a vivir, fue tan grande el avivamiento que empezó a suceder en Jerusalén, que era algo extraordinario. Imagínense que dice que se convirtieron 3,000, después se convirtieron 2,000, y que acá dice la palabra que se iban añadiendo día tras día más y más y más personas. Imagínense que era tanto los que se
juntaban, dice que ellos estaban ahí en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar muy amplio, un playón enorme donde se hacían grandes festivales, y ahí en ese lugar se reunían los cristianos para escuchar la palabra de los apóstoles predicar, para que el mensaje de Jesús sea predicado. Y mientras iba siendo predicado el mensaje, acuérdese que ellos habían orado en capítulo 4 en dirección a Dios, y le habían dicho a Dios y habían orado en esa dirección de que Dios iba a manifestarse de una manera sobrenatural. Fue tal la manera sobrenatural que empezaron a ocurrir milagros, como leímos. Por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales y prodigios. Dios estaba de una manera especial marcando un antes y un después de la iglesia. Dios estaba mostrándole al movimiento sectario judaístico, le estaba mostrando que el que tiene el poder no es el templo de Salomón, no es los saduceos con su política, con su dinero, sino que es Dios. Dios es el poderoso, y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere, y nadie se lo puede impedir. ¿Me entiende? Entonces, en ese momento ellos estaban ahí predicando el evangelio mientras el poder de Dios se manifestaba, y dice que la fama de lo que estaba sucediendo era tremendamente enorme, algo sobrenatural. Dice que era increíble lo que estaba sucediendo, y dice que el pueblo los alababa grandemente a los apóstoles. Ellos no se alababan, sino que la gente sabía que esos hombres estaban siendo respaldados por Dios. La gente estaba sabiendo, hermano, que Dios respalda a sus siervos. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy, mi hermano. Dios respalda a quien Él envía. Amén. Él hace lo que Él quiere hacer. Amén. Y Él no va a dejar que la obra de Dios, que los siervos de Dios que predican la verdad del evangelio sean avergonzados. ¿Me está entendiendo? Cuando parece que el Señor está perdiendo, en realidad el Señor está ganando. Dios nunca pierde, Dios nunca perdió, siempre Dios ganó. Él es el ganador. Lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste. Y dice aquí, y yo he escuchado tantas veces por ahí, que hasta coritos que dicen que la sombra de Pedro sanaba. Pero acá no dice que la sombra de Pedro sanaba. En ningún pasaje de la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba, sino que dice que era tal la fama que tenían los apóstoles, que era tal la multitud que había, que muchas veces la gente no podía llegar a ser ministrada en la imposición de manos. Entonces, por lo menos, ellos decían, por lo menos que la sombra de Pedro caiga sobre alguno de los enfermos. Ellos creían tanto en lo que estaba sucediendo, hermano, que ellos decían, si por lo menos Pedro no los puede tocar porque hay tanta gente, por lo menos al pasar que su sombra sea el que los toque. Pero no dice que se sanaban. Hermano, el poder de Dios era más grande que la sombra de Pedro. No necesitaba Dios la sombra de un hombre para sanar. Por Dios, Dios no necesita la sombra de un hombre. El paralítico del templo no necesitaba la sombra. Simplemente estaba establecido que Dios quería sanarlo. He visto gente, hermano, que muchas veces dice, usted pase por debajo de mi sombra y será sano. Por Dios, eso es una aberración, una ignorancia total a la palabra de Dios. Y eso es increíble. Era tan grande lo que estaba ocurriendo que la gente tenía hambre y desesperación por Dios. Algo que hoy cuesta ver.
Algo que hoy cuesta ver, que la gente tenga hambre de Dios. Hermano, la gente tiene ganas de que les vaya bien, ganas de que las cosas ocurran en mi vida, pero no sé si tengo hambre de Dios. No sé si realmente estoy hambriento de Dios. Pero fíjate que esta gente, hermano, fíjate que en ese tiempo hablar de Jesús era igual a morir. Y a ellos no le importaba morir a la gente. ¿Sabe por qué no le importaba morir? Porque cuando tú ya moriste a tu yo, entonces no te importa lo que tengas que perder. Empiezas a valorar tu vida en un segundo plano. Pero cuando tú valoras mucho tu vida, cuando tú valoras mucho tus cosas, cuando tú valoras mucho todo lo que tienes, entonces tú no puedes valorar a Dios. Tu Dios no es Dios, tu Dios eres tú o tus cosas. Y tu demostración lo muestra, como dice en Tito 1, 16, 17. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Amén. Ahora, fíjate que yo escuchaba a algunos predicadores decir que es imposible que algo tan bueno no le empiecen a ocurrir cosas malas. Pastor, usted está diciendo que cuando las cosas buenas a mi vida vengan, mira, hermano, las cosas buenas de Dios no son las cosas buenas que tú crees. Porque quizás tú estás diciendo, bueno, Dios me prosperó. Mira, a Dios no le interesa la prosperidad. A Dios le interesa la salvación de las almas. Tú puedes decir, bueno, Dios me sanó del dolor de mi pierna. Y Dios está por encima de eso. A Dios le interesa que las almas se salven. A Dios le interesa que tú seas obediente a la palabra del Señor. No que puedas dar gritos de júbilo cuando algo está bien en tu vida y cuando algo no lo entiendes, tú te alejas de Dios. Tú no eres disciplinado, no eres una persona obediente, tú eres una persona que vive el cristianismo como tú quieres. Y nos enseña en Apocalipsis que el Señor vomita a esas personas. Yo no he visto nunca a nadie, hermano, yo no he visto nunca a nadie vivir un evangelio diluido, vivir un evangelio cómodo, vivir un evangelio sin riesgo que perdure en el tiempo. No lo he visto. La gran mayoría de las personas que viven de esa manera, al tiempo, hermano, empiezan a vivir su propio evangelio, su propia doctrina y sus propias cosas, alejadas completamente de la verdad de Dios. Yo quiero cada día vivir más cerca de la verdad y no cada día más lejos de la verdad. Y dice que esta iglesia, mientras estaba viviendo eso que era extraordinario, poder decir, wow, esto es tremendo, mira, acá no había intereses personales, acá lo que estaba sucediendo era que las personas se sanaban, que las personas eran salvas, que las personas se liberaban de ataduras espirituales. Y dice que en ese momento, en el versículo 17 y 18, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo. Y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Y acá es bueno parar un poco y no continuar, porque creo que no está bueno que avancemos sin explicar profundamente esto. El celo. Dice que el sumo sacerdote, los saduceos eran hombres de Dios. Eran hombres que estaban en las cosas de Dios. Pero dice que no era así. Porque ellos, al ver lo que estaba sucediendo,
se llenaron de celo. ¿Qué fue lo que despertó en ellos este enojo? ¿Por qué no se alegraron de la sanación del paralítico? ¿Por qué no se alegraron de lo que estaba sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el celo y la envidia corrompen? Dice que ellos al ver esto se llenaron de celo. Dios estaba en el control, Dios está en el control todo el tiempo. Entonces podemos ver que la soberanía de Dios no escapa a lo que Dios quiere que ocurra. Y Dios permitió que estas personas, ellos manifestaran lo que ellos sentían, porque ellos estaban revelando lo que había en su corazón. El celo, hermano, dice el diccionario que el celo es una manifestación emocional de baja autoestima y un malestar de que a otra persona le vaya bien o sea mejor que yo. Wow. ¿Qué es el celo? El celo es una emoción de baja autoestima que nos molesta que a otro le vaya bien o sea mejor que yo. Siempre dice en Eclesiastés que todo trabajo con excelencia genera envidia. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, a alguien seguramente le va a molestar. Ahora yo me preguntaba y yo decía, ¿cómo no detenernos acá por un segundo y hacer un análisis de esto? De cómo esta gente profesaba tener a Dios, pero en realidad no lo tenían. Ahora la pregunta es, ¿esto puede pasar en la iglesia de hoy? ¿Puede pasar en la iglesia de Cristo? Sí, puede suceder. Al contrario, sucede. Es algo más de lo común, de lo que nosotros podemos imaginar. De cómo el celo está movido por un sentimiento diabólico para destruir la obra de Dios. El celo no tiene nada que ver con que las cosas de Dios avancen. El celo tiene que ver con que muchas veces uno quiere destruir lo que está por encima de mí. Decía el pastor John MacArthur, hoy vivimos una generación que constantemente compite para ver quién es mejor, gestando y provocando a una iglesia al celo. ¿Cómo es esto? Muchas veces podemos ver que dentro de la iglesia uno está viendo al hombre y no está viendo a Dios. Yo voy a la iglesia por fulano de tal. Yo voy a la iglesia porque con él me llevo bien, pero con él no me llevo bien. Y eso empieza a generar dentro de la iglesia división. Y Dios va a destruir cualquier principio de división. Porque la división destruye, pero la unidad glorifica a Dios. ¿Se acuerdan que estaban en el pórtico todos unidos? No dice que estaban todos reunidos, sino que estaban todos unidos. ¿Qué significa esta unidad? Significa que uno va entendiendo que no se trata de lo que a mí me gusta, que no se trata de quién me cae bien, sino se trata de la obra de Dios. Se trata de la obra de Dios.